Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal Atelier del Educando. Yo soy Patti Ortiz, fundadora de Atelier del Educando, y es un espacio dedicado al crecimiento individual y familiar de manera integral. Hoy nos toca dar una plática sobre educar a los niños hoy. Y esto es parte de la semana que nos toca dar pláticas para ayudar a papás y a mamás a educar mejor a los niños en el mundo de hoy. Y bueno, las sugerencias son que te prepares, que te consientas con una tacita de té, con un aceite esencial, que quites tu teléfono, que tengas donde apuntar, que tu teléfono lo tengas descansando un rato. ¿Para qué? Pues para prepararnos justo para poner atención y regalarnos un ratito de aprendizaje, de convivencia, ¿sí? Y como les decía, este es una plática donde vamos a estar hablando de cómo ser papás en el mundo de hoy, en el día de hoy. Porque yo sí creo que ser papás es un gran oficio y lo veo como un oficio porque es algo que tenemos que hacer todos los días, todos los días, todos los días. Necesitamos, perdón, dedicarle mucho tiempo, mucha constancia, mucha congruencia, aceptación de todo lo que estamos haciendo para que el resultado sea tener unos hijos que crezcan sanos, que crezcan con una personalidad que les permite salir adelante, que los haga ser felices y que aprendan a conocerse para poder interactuar con los demás. Y entonces, algo que necesitamos hoy es ciertas habilidades. Vamos a ir viendo qué tanto yo soy capaz como papá de cumplir estas habilidades, porque es indistinto que sea papá, que sea mamá. Pareciera que eso es, de pronto, pareciera que es sencillo, tienes un bebé y listo, empiezas a cuidarlo, empiezas a enseñarle cosas y de pronto yo me doy cuenta que cuando somos papás de niños muy pequeñitos, sí estamos muy pendientes de que todos los primeros años vayan saliendo bien. Y en la medida que vamos pasando el tiempo y que vamos creciendo, como papás y los hijos van creciendo también, vamos como dejando un poco, no es que los dejemos a un lado, pero las actividades diarias van haciendo que a veces pongamos atención en ellos y a veces dejemos de poner atención. Y es importante que tengamos claro que ser papá es desde el día uno hasta que nos morimos, ¿sí? Y es algo que tenemos que ir haciendo con el tiempo. No somos papás de adolescentes cuando acaba de nacer el bebé, simplemente somos papás de un bebé. Y así como los hijos van creciendo y van aprendiendo a vivir, pues yo voy aprendiendo a ser papá en el camino. Y aunque tenga 2 hijos o tenga 3 o tenga más, hay cosas que aprendo con el primero, pero no siempre voy a aprender todo lo que necesito, porque mi hijo segundo o mi hijo tercero puede ser totalmente diferente y yo tendré que aprender en el camino. Entonces, esto de ser papá es algo que es todos los días, todos los días, todos los días. No es algo que ya tenga hecho, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya lo sé hacer y listo. ¿Sí? Porque soy papá de un niño pequeño, de un niño mediano, de un niño más grande, de un adolescente, de un joven, de un adulto, ¿sí? Y todo esto va teniendo cambios y yo voy teniendo que aprender a madurarlos todo el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las necesidades básicas, ¿sí? Las necesidades básicas, ¿cuáles son? Pues las necesidades básicas son las que tienen que ver con el cuidado de los chiquitos, con aprender a cuidarlos desde la salud física, como puede ser aquí estar bañarlo o darle de comer o a lo mejor atenderlo cuando se enferma. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí también? Puedo alimentarlo, pero alimentarlo no solo es darle de comer, sino nutrirlo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que yo pueda aprender no solo esto, sino que también es darme cuenta que la nutrición es importante, ¿sí? Entonces, esto yo les digo es básico, la mayor parte de los papás lo podemos ir cumpliendo, son solo de supervivencia. Entonces, sí, creo que el ser humano tiene esta parte bastante bien clara, qué tengo que hacer con un bebé para que sobreviva, ¿sí? Pero después vienen, se nos va complicando más las cosas. Tenemos aquí ahora unas que dice que son
esenciales o fundamentales. Esto ya tiene que ver con más algo que nos hace ser humanos, ¿sí? La otra parte era solo la sobrevivencia. Aquí ya empezamos a hablar de valores, de tolerancia, de disciplina, de respeto, de autocontrol, de igualdad, de hacer sentir que mi hijo perciba que es querido, que se le ama, pero también algo importantísimo es hacerlo que pertenezca, que tenga un sentido de pertenencia en casa. ¿Cómo hago que tenga un sentido de pertenencia? Pues lo primero que tengo que hacer es hacerlo partícipe de las cosas que suceden en casa, de las cosas que necesitamos en casa. Por ejemplo, ahí hay un chico que está ayudando a papá en alguna actividad casa, ¿sí? Algo a la hora de la comida o limpiar, lavar trastes o poner la mesa o ayudar a cuestiones que tengan que ver con mi participación es fundamental si la tengo yo como una tarea y si yo la ejecuto, la familia va a estar bien y si no la ejecuto, algo va a faltar, ¿sí? Entonces, si yo hago sentir a mi hijo que eso que él va a hacer lo hace valioso porque es importante para todos, pues mi hijo se va a sentir valioso y se va a sentir que pertenece a la familia. No importa si yo soy papá, si yo soy hijo, los dos valemos lo mismo y lo que sucede es que me voy integrando como ser humano que se siente respetado, se siente amado, se siente valioso, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que aprender como papás? Pues enseñar esta parte de no siempre nos va a ir bien en la vida y de pronto vamos a sentirnos como el chiquito que está en medio, es un chiquito que está llorando, no sabemos por qué llora, si llora porque le duele algo, si llora porque no le fue bien, si llora porque se lastimó, si llora porque lo molestaron, si llora por qué. Pero sí como papá tengo que saber cómo acercarme a él y cómo no pretender que esa emoción tiene que desaparecer, porque a veces eso hacemos. No sabemos qué hacer cuando un hijo se siente mal y lo primero que hacemos es voy a buscar qué le doy para cambiar la emoción, para hacer que se le olvide, para hacer un cambio. Y en realidad eso no nos ayuda. Lo que nos ayuda como papás es acercarnos al dolor, si mi hijo tiene dolor, y acompañarlo en su dolor. Ese dolor yo lo voy a acompañar preguntándole cómo se siente, qué lo hizo sentir así, qué más necesita, ¿sí? Le puedo dar un gran abrazo, puedo estar con él un buen rato, solo acompañándolo y él va a poder ir elaborando de qué se trata esta emoción, si es frustración, si es tristeza, si es miedo, y poco a poco con mis preguntas y con lo que el chiquito va a ir respondiendo, va a ir incorporando la emoción hasta que la transforma. Eso es lo que tenemos que hacer con los chiquitos, no buscar cambiar la emoción para que esté siempre contento, siempre tranquilo, siempre de buenas. Porque las emociones son todas valiosas. Entonces, estas conductas nosotros tenemos que aprender a ejecutarlas. Y a veces como papás nos cuesta muchísimo trabajo estar con un hijo cuando no está bien. ¿Sí? Estar con un hijo cuando tiene miedo, estar con un hijo cuando llora y su llanto es fuerte, y a veces grita y a veces su frustración es mucho mayor y uno necesitaría estar más tranquilo, estar más relajado y no esperar a que todo esto que tiene su tiempo ceda y el chiquito esté mejor, ¿sí? Otra de las cosas que viene aquí como esencial es la igualdad entre todos. No importa si soy el hijo menor, si soy el del medio, si soy el mayor, si soy mamá, si soy papá, todos somos importantes, todos somos valiosos, todos como personas somos iguales. La única condición que cambia es que unos son hijos y otros son papás. Y entonces la forma de cada uno es diferente. Papá tiene una autoridad por ser papá, igual que mamá, y los hijos tienen una condición de hermanos que los hace estar en igualdad de condición. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender a hacer aquí? Pues a enseñar que la cuestión sensible, la cuestión artística, también es un valor importante que debo fomentar, porque esto va a hacer que mi hijo esté perceptivo hacia las cuestiones sensibles de la vida, ¿sí? Hacia todo lo que tiene que ver con la naturaleza, lo que tiene que ver con las emociones, a lo que tiene que ver con las personas, con las relaciones. Entonces me va a dar la posibilidad de poder interactuar de manera
mucho más cercana, con una conexión real con otras personas, si yo estoy fomentando estos valores dentro de casa, ¿sí? Otra de las cosas que yo puedo estar aquí favoreciendo es el autocontrol. Y el autocontrol es una de las situaciones más complejas que existen, porque a veces nosotros como adultos no tenemos autocontrol y pretendemos que nuestros hijos lo tengan. Una situación donde yo puedo decirles que no tenemos el autocontrol es cuando nos enojamos, cuando los hijos cometen una conducta inadecuada y yo no sé cómo acompañarlo para que esta conducta se resuelva y tenga la respuesta que yo espero. ¿Cómo qué? ¿A qué me refiero? Pues me refiero justo a que los hijos obedezcan a la primera cuando yo lo estoy pidiendo, y si yo no lo pido de manera segura, clara y consistente, con firmeza, muchas veces los hijos no ejecutan lo que yo estoy proponiendo y no lo ejecutan la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la décima, la que sea. Y entonces yo me transformo de tener una petición para ellos a tener un gran grito o muchos o una amenaza, y esto no ayuda porque justo yo no estoy teniendo el autocontrol que necesito para mostrarle a mi hijo que él también necesita generarlo en su persona, en su desarrollo. Entonces, ¿cómo yo le enseño a mis hijos estas situaciones cuando yo no fui educado y no lo tengo? ¿Sí? Porque la educación de antes no era tener autocontrol. La educación de antes era obedecer, sucediera lo que sucediera, ¿sí? Entonces, era una orden y uno tenía que ejecutarla a la brevedad porque si no había una consecuencia muy clara, que era papá o mamá nos daban un gran castigo. La educación ahora no va en el sentido de los castigos, va en el sentido de que los chicos vayan aprendiendo qué es lo mejor para ellos y aprendan a hacer una buena elección. Pero si yo papá o yo mamá no sé cómo mostrarle este camino y ponerle elecciones para que vaya tomándolas y cada vez vaya tomando mejores elecciones donde lo hagan sentir bien, pues difícilmente voy a poder educar desde el autocontrol, desde la tranquilidad, ¿sí? Como propuesta está muy bien, pero a la hora de ejecutarlo, a veces yo me doy cuenta que los papás tienen grandes problemas en resolver esto porque no caemos en la cuenta de que los primeros que no lo sabemos hacer somos nosotros. Entonces, el modelo que les damos a los chicos es un modelo muy inconsistente y tenemos que aprender a hacerlo. Bueno, aquí hay otros ejemplos de estas cuestiones que son esenciales o fundamentales. Yo tengo que enseñar, aquí hay una mamá con un chico que está haciendo alguna cuestión perceptual, visual, por ahí, con alguna cosa de motricidad. A veces los chicos empiezan a hacer algún rompecabezas, algún trabajo donde tienen que hacer ensambles de cosas cuando están en preescolar, por ejemplo, y les empiezan a costar trabajo porque cada vez los aprendizajes son más complejos. Y si yo no le echo ver a mi hijo que está bien crecer, que estoy orgulloso de él, cuando empiezan a hacer cuestiones más complejas, los chicos no tienen la paciencia de seguir trabajando y seguir haciendo y poniendo más atención y más concentración, y lo que quieren es que las cosas se sucedan rápidamente o terminar con eso. Como el chico que está del otro lado, ¿sí? Donde tiene algo que está cogiendo como a punto de botarlo. ¿Por qué? Porque hay una desesperación en él. Cuando las cosas no son fáciles y no son rápidas, yo ya no sé qué hacer, mi nivel de frustración es muy pobre y entonces boto las cosas y pareciera que se acabó el asunto. Y en realidad no se acaba porque estoy empezando a buscar que la atención sea diferente, ¿sí? Por ejemplo, abajo también, ¿qué hacemos cuando los hijos se pelean? ¿Sí? ¿Cómo aprendemos a que ellos dejen de hacerlo o que lo hagan de manera diferente, donde yo no tenga que estar interviniendo, porque ellos aprenden a regularse, ¿sí? Aprenden a regularse, ¿por qué? Porque pueden resolver los conflictos entre ellos. Si yo como papá todo el tiempo intervengo y los detengo, entonces ellos no aprenderán entre pares a resolver sus situaciones, ¿sí? Y del otro lado tenemos una chiquita que está haciendo un berrinche, ¿no? Y ya se acostó en el suelo y es como yo ya acabé de estar en el mundo, ustedes hagan lo que quieran, yo de aquí no me muevo. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que estas situaciones son cotidianas, son parte de la vida, no es que nuestros hijos lo estén haciendo mal o nosotros lo hagamos mal,
Solo hay que enseñarles mejores conductas para que puedan crecer de manera equilibrada, donde puedan ellos ser felices y sentirse que aunque tengan errores, equivocaciones o conductas inadecuadas en algún momento, cuando uno les da un buen modelo, ellos pueden hacer todo lo contrario y ir aprendiendo cuestiones diferentes, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que hacer nosotros en este tiempo como papás es aprender a dar contención y acompañamiento. Y esto pues ya está en un tercer nivel, ¿sí? El primero era enseñar sobrevivencia, dar sobrevivencia. El segundo era sobre todo dar valores y las primeras conductas menos complejas. Y la tercera es la contención y el acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Aquí los chicos ya son mucho más grandes, no se dan tanto en los primeros años, se dan cuando nuestros hijos ya tienen una conciencia mayor de quiénes son ellos y que hay un mundo que también los rodea, ¿sí? Aquí son los chicos que están más o menos ya como lo que ahora se le llama primaria alta, que son cuarto, quinto y sexto, más o menos, donde los chicos ya tienen una comprensión diferente, donde ya entienden las reglas, las normas y las hacen seguir, ¿sí? Donde ya pueden voltear a ver a su compañero y ya empiezan a tener los más chicos amigos verdaderos. Los que tenemos antes no es que no sean verdaderos como tal, pero no tenemos esta capacidad de hacer amigos que sean persistentes y la amistad se da más por cercanía que por tener algo en común, ¿sí? Son pocos los chicos que encuentran estas cosas cuando lo hacen en común. Entonces es importante que nosotros lo vayamos viendo, lo vayamos aceptando y vayamos enseñando cómo hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos estando con los chicos, hablando con ellos, escuchando cualquier situación que ellos tengan, donde no importa si nosotros estamos de acuerdo o no, lo que importa es que yo los escuche, que yo no los juzgue, que solo los esté acompañando a lo que están diciendo. Y entonces es muy importante que ellos se sientan escuchados y que se sientan aceptados, porque a veces vamos a tener situaciones en casa o cercanos a la casa que no son situaciones que nosotros tengamos como algo inicial, como yo estoy de acuerdo con eso, como el compañero que está, con el que es muy su amigo, no es un compañero que a mí me agrade. ¿Qué voy a hacer con eso? No puedo decirle a mi hijo que no se junte con esta persona porque a mí no me cae bien, sino que tengo que tener un recurso mucho mayor para poder hablar con mi hijo y decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, está bien que tú lo tengas, no está bien, ¿sí? Hoy, por ejemplo, los chicos tienen una perspectiva mucho más amplia con respecto a la sexualidad en función de lo que nosotros conocíamos. Entonces es muy importante que yo pueda perfectamente bien escuchar y no hacer un juicio y sí escuchar, acompañar y contener, ¿sí? ¿Esto que nos va a dar? Nos va a dar dos posibilidades diferentes. Nuestros hijos van a poder desarrollar competencias y que son internas primero, que tienen que ver con su comprensión y acompañamiento personal, que se llaman competencias intrapersonales, y otras que tienen que ver con el entorno que los rodea, que son competencias interpersonales. La capacidad de escuchar al otro, de acercarse cuando otro necesita, esta capacidad de acompañar, de ser empático, ¿sí? De estar con el otro cuando el otro necesita, o de ser solidario, o de ser amigo simplemente. Esta parte de ser amigo pareciera que es muy sencilla, pero en realidad es muy complicada. ¿Por qué? Porque los amigos en realidad son quienes nos acompañan también. Entonces, si yo como papá no sé acompañar a mis hijos, es difícil que mis hijos sepan que también ellos pueden acompañar a otros compañeros o que los compañeros los pueden acompañar a ellos, ¿sí? Es un sentimiento que se va desarrollando con la vida a partir de la experiencia personal. Entonces, es importante que yo pueda modelarla, ¿sí? Otras situaciones que yo puedo aprender a modelar es
situaciones donde yo tengo esto que les decía, autovaloración, autoconocimiento, autocontrol, autoaceptación, y las interpersonales pueden ser mi capacidad de socializar y la capacidad de negociar, ¿sí? Aquí en la pantalla lo que estamos viendo es un grupo de chicos que están todos socializando de buena manera, están sonriendo, también hay niños más pequeños que están jugando, ¿sí? Pero también en otra de las imágenes hay unos cuantos chicos que todos están viendo su teléfono y solo están en su teléfono, están juntos pero no están juntos. Entonces esta cuestión social es importante que nosotros la fomentemos. Yo uso el celular cuando estoy solo para resolver cuestiones y poder interactuar con otros cuando están lejos, pero cuando estoy cerca es importante que los chicos aprendan también a estar entre ellos, con ellos y no con un celular de por medio, ¿sí? También tenemos un chico que tiene una situación donde está solo, el mundo está ahí alrededor y él está solo, es pensar qué es lo que le está sucediendo, que no se siente capaz de interactuar con los otros y que necesita estar apartado. Es muy diferente cuando yo me aparto de manera voluntaria porque necesito hacer una reflexión a cuando no sé cómo introducirme al mundo y estoy desde esta parte solitaria porque no sé qué hacer, cómo incluirme, porque muchas veces no me he sentido incluido. A veces los chicos se sienten muy diferentes porque en realidad todos somos diferentes. Pero cuando yo me percibo tan diferente que me percibo como extraño a mi grupo, me cuesta mucho trabajo entrar, introducirme y pertenecer, ¿sí? Y pertenecer siguiendo o respetando quién sí soy, ¿sí? Otra de las imágenes está un chico que está molestando a otro y no solo está sucediendo eso, ¿sí? Eh, Sino que hay una chica que está tomando fotos. Eso es lo que nosotros llamamos hoy día bullying, ¿sí? Hay alguien que está sometiendo a otro, pero hay otro que está viendo y en lugar de detenerlo, lo sigue fomentando, lo sigue avalando y está tomando una foto que seguramente después, o un video que después lo va a publicar y eso se hace mucho más grande, ¿sí? Alguien se siente mucho mejor y otro se siente peor. Y ninguno de los tres está bien, porque tanto un bully como el bulleado y como quien está avalando el bullying no tienen una autoestima y una seguridad que sea en equilibrio. ¿Qué sucede aquí? Que el que hace bully se siente tan mal, pero no quiere que los demás se den cuenta que se siente mal y entonces busca quién se siente peor que él o quién es igual que él en ese sentido y entonces antes de sentirse incomodado, atacado, pues él prefiere atacar y así nadie se va a dar cuenta de lo que le está sucediendo a él. Y esta otra persona que está tomando la foto, lo que sucede es que dice, uy, a mí no me la van a hacer, mejor yo también me pongo del lado de los que aparentemente son los fuertes, los seguros, los claros, aunque también son los abusadores. Pero esto para los chicos es mucho más fácil hacer, a sentirse más vulnerable y saber que pueden atacarlos, ¿sí? Que pueden lastimarlos. Entonces, por eso es que van de ese bando, porque finalmente quieren pertenecer a los otros. Entonces, ¿qué necesitamos como papás? Pues ser modelos consistentes y modelos consistentes es algo que nos cuesta trabajo, ¿sí? Nos cuesta trabajo porque no es sencillo ser papá todos los días a todas horas, con todas las complejidades que podemos tener en nuestra vida, no es algo que sea simple para nosotros. Nosotros como adultos necesitamos estar muy claros y estar bastante en paz y tener metas muy definidas de qué es lo que nosotros estamos buscando para nuestros hijos para que sea menos complejo poder hacerlo, ¿sí? Entonces necesitamos, les puse aquí a una señora que está haciendo alguna de estas disciplinas orientales donde se necesita la fuerza, la firmeza, la seguridad para poder estar. Pero también se necesita algo así como la solidaridad, ¿sí? Estar presente siempre y también se necesita esta señora que está en un espacio seguro, la naturaleza, está meditando, necesitamos estos espacios. No necesariamente tiene que ser una meditación, tiene que ser un espacio donde yo pueda, nos pueden cerrar el micro, porfis. Es un espacio donde yo necesito estar tranquilo, necesito estar relajado, porque esos espacios donde yo me voy solo
a relajarme, a salirme de todo lo que hay en el día a día, lo que sucede conmigo es que me doy un espacio de reflexión, un espacio para pensar y ese espacio me da mucha claridad. Cuando yo tengo claridad, puedo tomar mejores decisiones porque se me ocurren las decisiones, se me ocurre cómo funcionar, cómo actuar y no solo estar teniendo reacciones que son de momento, ¿sí? Entonces es importante que yo muestre perfectamente bien qué es lo que quiero como papá. Ahora, por ahí se me ocurrió esto que dice, un buen padre o una buena madre es quien está dispuesto no solo a proveer recursos materiales, que sería el primer punto de los básicos, sino que también es quien contribuye a desarrollar las habilidades necesarias para que los hijos desarrollen capacidades humanas que los ayudan a enfrentar el mundo de hoy. O sea que esto de ser papá es bien complejo. Los papás de antes no tenían tanta claridad, ni tanta necesidad, ni tanta conciencia, porque vivían en un mundo diferente, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? Los papás estamos mucho más comprometidos para que nuestros hijos estén mejor porque somos más claros y más conscientes. El problema es que no tenemos las herramientas ni las estrategias para hacerlo. Sabemos que queremos ser buenos padres, sabemos que nuestros padres o nuestros abuelos hicieron cosas que no fueron las mejores y queremos repararlo. Generación tras generación tenemos esta intención. Y el momento histórico de hoy es un momento donde hay más situaciones abiertas, más claridad, más permisividad, más de todo y menos de una sensación de claridad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como papás nos demos cuenta que tenemos un, un, un momento mucho más complejo que antes. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con muchos papás? Dice aquí, hemos cedido nuestra autoridad y vivimos confundidos permitiendo conductas inadecuadas, ¿sí? Y conductas inadecuadas es, yo no sé cómo generar en mi hijo una mejor conducta. Aquí hay una muestra de un niño que se tapa los oídos porque no quiere escuchar a su mamá y del otro lado hay un papá que le grita al hijo igual que el hijo le grita. Entonces, en uno es el sentido de autoridad, lo cedí y mi hijo puede hacer lo que quiera y decidir lo que quiera porque yo no estoy teniendo la capacidad de decirle, a ver, yo soy mamá, yo te acompaño, yo te explico, finalmente yo te educo. Y aunque no te guste lo que estoy proponiendo, es algo que tienes que aprender a escuchar y vas a tener que aprender a ejecutarlo. Como que pues algo tan simple como hacer tu tarea, como irte a bañar, como levantar tu cuarto, como regresar a la casa después del juego cuando yo te lo estoy diciendo y no cuando tú decides, ¿sí? Son ciertas normas y ciertas reglas que hacen que los niños vivan mucho más fuertes porque vamos educando su voluntad, ¿sí? La voluntad de los niños es algo que necesitamos porque cuando van creciendo van necesitando tener esta capacidad de frustrarse y salir adelante de su frustración para poder seguir adelante con cosas más complicadas, cosas más complejas que necesitan más tiempo, más estar en una misma actividad para tener un logro. Y este otro papá que le grita al hijo es, nos ponemos al tú por tú. Cuando yo le grito a mi hijo, lo que estoy haciendo es que le doy la autoridad al hijo y el hijo también me va a gritar porque es lo que sabe hacer. Es lo que yo le estoy enseñando. Y los niños, cuando son pequeños, gritan porque no saben otra cosa cómo detener lo que sienten incómodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues explicarle primero, esperar que se calme, darle un espacio para que se calme y después conversarlo. Pero si mi hijo grita y yo le grito, pues ninguno nos vamos a escuchar y ninguno nos vamos a entender y quien dirige deja de dirigir. Entonces, por eso es que se convierte en una confusión de no sé hacia dónde voy, ni yo papá ni yo hijo. Hoy algo que está sucediendo es que aquí ven a un chico que tiene demasiadas cosas, ¿sí? Demasiadas cosas fuera del lugar y además tiene un celular y además tiene unos audífonos. Entonces son demasiado, demasiado, demasiado. Y por eso es que yo pongo aquí, hoy un hijo pide y se le da. Hoy un hijo exige y se le da. Y si yo no le puedo dar, me siento mal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que
no importa si mi hijo tiene una buena conducta, una mala conducta, yo igual le voy a dar. No tiene un sentido claro de por qué le doy, simplemente le doy porque lo pide. Y no importa si lo pide bien o lo exige, y hay una diferencia enorme entre aprender a pedir y exigir las cosas, ¿sí? Y también es importante que yo como papá me dé cuenta que siempre voy a hacer mi mayor esfuerzo para que mi hijo esté bien y siempre le voy a proponer las mejores cosas que yo pueda y que yo tenga para darle. Eso quiere decir que en ningún momento tendría yo por qué sentirme mal de que no puedo darle la exigencia que mi hijo tiene. ¿Sí? Yo le doy las cosas que yo sé que son buenas para él y no todas las que él pide son buenas para él, aunque yo tenga el recurso para darlo. No se trata de tener recurso, no. Se trata de lo que tengo para él, para educarlo y para darle para que vaya creciendo como ser humano. Entonces, aquí dice el problema para los hijos surge entonces, ya no es tanto para mí como papá, sino que surge para los hijos porque yo lo acostumbro a que todas las cosas vienen fácil. Entonces, no hay un esfuerzo en lograr cosas, entonces no hay un aprecio, ¿sí? Cuando yo me esfuerzo un día, 2 días, 3 días, 4 días y logro tener una meta, entonces tengo una sensación mía de logro que es enorme y esta sensación de logro hace que yo valore las situaciones, me valore a mí mismo y tenga una satisfacción y esta satisfacción y este valor, este aprecio viene internamente de mi persona, ¿sí? Cuando yo tengo esta sensación de logro, de aprecio, de satisfacción, me siento bien conmigo mismo, me siento motivado y quiero seguir haciendo cosas. El problema es cuando yo acostumbro a mi hijo que le doy y le doy y le doy y entonces el hijo se confunde y no sabe qué es importante y qué no. No importa si mi hijo hace o no hace, ¿sí? Aquí lo que sucede es esto. No sé qué se espera de mí. Me porto bien o me porto mal y a papá y a mamá les da igual. Este les da igual es la sensación y es la creencia que tiene un hijo. Cuando tú le regalas cosas a tu hijo y no se las ha ganado, el hijo pues le gusta, claro, pero no le da un sentido de ¿qué hice yo para ganarlo? ¿Sí? Y otro día, si se porta mal y tú también le das para que se calme la situación, tampoco el niño entiende. Entonces, no importa si me porto bien o me porto mal, ¿sí? Siempre voy a tener cosas de parte de papá y de parte de mamá. Así, yo dejo de gritar, ellos se sienten más tranquilos y me dan las cosas, o si me gritaron y me maltrataron en algún punto porque yo no me porté bien, igual me van a regalar cosas, ¿sí? Entonces, pareciera que da lo mismo, lo que importa es que yo grite, que yo haga situaciones fuera de control y ellos me van a seguir dando. Entonces, un niño que ya no sabe cuáles son las conductas adecuadas, cuáles son las conductas que se esperan de él y vive sin una motivación clara. Vive sin sentido y pierde el camino. Entonces, no tengo un para qué en la vida y todo da igual. ¿Sí? Esto es una expresión de un niño, ahí le ven la carita a esta niña cuando da lo mismo, porque tengo más de lo que necesito y no sé qué es lo que necesito en realidad, porque yo pido y me dan cosas, pero en realidad lo que yo necesito no tiene nada que ver con cuestiones físicas, tiene que ver con atención, con esto que hemos estado hablando del acompañamiento, de la contención, de la comprensión, ¿sí? Entonces, hoy más que nunca necesitamos papás y mamás presentes y claros para modelar seres humanos fuertes y capaces de enfrentar el mundo de hoy, ¿sí? Entonces necesitamos papás que estemos capacitados para saber resolver y saber acompañar lo que nuestros hijos necesitan, porque los niños viven hoy en un mundo mucho más complejo que el nuestro y cada vez va a ser más complejo y más complejo porque el mundo está cambiando, ¿sí? El mundo está cambiando y nosotros necesitamos crecer junto con ellos. Crecemos en tecnología, crecemos en aprendizajes, crecemos en estas situaciones y muchas veces la cuestión de relación, la cuestión emocional, o la cuestión que tiene que ver con el intercambio natural de un ser humano a otro ser humano, no están creciendo al mismo tiempo, no están creciendo a la par y los patrones que nosotros tuvimos de nuestros papás o de nuestros abuelos ya no son los que necesitamos hoy. Hay una base que sí está, pero hay otra parte que necesitamos aprender a crecer.
Entonces yo te invito a lo que sigue, que es, si tú a veces te has sentido así, yo te pido que pidas ayuda. No solo te va a ayudar a ti, sino también al desarrollo adecuado de la personalidad de tus hijos. Si tú te sientes frustrado, si tú no sabes qué hacer para que tus hijos te escuchen, para que tus hijos obedezcan y hagan lo que tú les pides, porque es parte de la formación, es algo que les da crecimiento, que los hace mejores personas, sí te pido que pidas ayuda, que reconozcas que no sabes cómo hacerlo mejor, que las cosas se van complicando, que a veces tú no tienes el autocontrol que necesitas y que difícilmente lo que estás modelando es algo que les dé crecimiento a tus hijos. Y pues bueno, esto es algo que yo quería darles a ustedes, que quería compartirles esta tarde, esta noche, y les agradezco mucho que estén visitando esta página y recuerden que nos pueden encontrar por aquí. Muchas gracias, buenas noches.